Deseados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy me siento muy halagada de iniciar nuevamente con ustedes un módulo de formación, un módulo que es como el culminar de todo este proceso académico que hemos realizado durante el diplomado, y es un módulo que se encarga básicamente de cerrar todo este conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del diplomado. Decidí grabar esta videoconferencia nuevamente porque a la hora que estaba pactado y que les habíamos informado en plataforma que íbamos a estar eh, comunicándonos a las 4 de la tarde del día de hoy, que estaba publicado en plataforma, no se nos presentó ninguna personita a la asistencia pues de la clase en el módulo. Entonces por eso quise grabar este video dando información respecto a el módulo, al contenido del módulo y a las actividades que deben desarrollar para el cumplimiento del mismo. Quiero resaltar también el papel fundamental que han tenido ustedes en todo el desarrollo de este diplomado, que por ser completamente a distancia es un poco más difícil en el tema de que genera un poco más de compromisos. Quiero resaltar pues todas esas labores y también decirles que si alguien tiene alguna dificultad con alguna de las actividades que han pasado durante todo el proceso, que se puede contactar con nosotros y podemos mirar cómo solucionamos el tema. Es muy importante recordar que puede ser mejor tener una nota un poco más bajita para el conteo final o para la ponderación final que tener que no haber presentado alguna actividad. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes, les agradezco nos hagan saber y cuentan con todo el apoyo del equipo de docentes que estamos a cargo de este diplomado y de los directivos de la universidad. Entonces, este módulo es el módulo 5, denominado Formulación de supuestos y construcción de instrumentos de planeación estratégica en las entidades estatales. Los instrumentos de planeación estratégica en las entidades estatales son cantidad y no alcanzaríamos a abordarlos en un proceso como este, como es el diplomado, pero quisimos tomar básicamente dos de esos instrumentos, que son el plan de acción y el plan indicativo, adicional a conocer qué son los supuestos de los proyectos y cómo se construyen esos supuestos de los proyectos. Quiero compartirles también cuál es la actividad o la tarea que tenemos que desarrollar para el cumplimiento de este módulo y cómo está estipulada esta tarea, ¿cierto? Entonces, para el cumplimiento de este módulo, nosotros tenemos la orientación de desarrollar esta actividad que les estoy proyectando en este momento en pantalla. Es una actividad que vale el 20%, es una actividad que tiene un peso grande al interior del diplomado y es una actividad que vamos a modificar nuevamente la fe, vamos a modificar, perdón, tenemos habilitada la fecha hasta el 13 de noviembre, que es el día que, que es el día que tenemos estructurado para el cierre como tal del diplomado. Aparece fecha de entrega el 31 de octubre, pero ahorita mismo finalizando esta grabación la voy a modificar, puesto que esta no es la fecha de entrega, sino que es la fecha inicial de apertura del módulo y la fecha inicial de apertura del tiempo para la actividad. Tienen plazo para desarrollarla hasta el próximo 13 de noviembre. En un ratico, como les digo, les voy a modificar esas fechas para que no tengan ninguna preocupación de entregarlo. Incluso la personita que veo que ya hay una persona que lo entregó, para que rectifique su actividad si ha lugar según la información que les vamos a compartir la noche de hoy. Entonces, ¿esta actividad en qué consiste? Esta actividad consiste en identificar 5 supuestos que usted considere que pueden afectar positivamente el desarrollo del proyecto. El segundo punto es realizar un plan de acción que incluya los elementos dados para la realización del proyecto. Es entonces hacer un plan de acción del proyecto que van a desarrollar. Ya les vamos a contar con qué información. Y por último, realizar un cuadro o plan indicativo para al menos uno de los indicadores que considere miden el proyecto, que eso es prácticamente retomar del módulo 4 que realizaron con el profesor Juan Pablo, retomar uno de esos indicadores que hayan construido y ubicarlos aquí en la estructura que les vamos a dar.
Entonces, para ello tenemos 15 diapositivas publicadas en la página de ustedes, en la página de ustedes, en el material del módulo 5, y la actividad también está publicada. Entonces, vamos a iniciar hablando de cuáles son los objetivos de este módulo. Este módulo busca aplicar componentes metodológicos y propuestos en diferentes metodologías de formulación de proyectos para identificar, clasificar y mitigar los supuestos del proyecto en cada una de las fases, tanto en formulación como en ejecución, seguimiento o evaluación de los proyectos con recursos de capital público. Resulta que los supuestos del proyecto hay que calcularlos durante todas las fases del proyecto, durante la formulación, ejecución y evaluación, teniendo presente que en cualquier momento los supuestos pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo del proyecto. Entonces, dentro de los contenidos que tenemos planteados para este módulo tenemos establecer los supuestos del proyecto, formular planes de acción y formular planes indicativos para la construcción de esos proyectos como herramienta planificadora de las entidades territoriales. Entonces, ¿qué son los supuestos de un proyecto? Son condiciones que se requieren para el logro de los objetivos y la ejecución de ese proyecto. De ellos depende el cumplimiento de los objetivos, la medición positiva de los mismos, y podría decirse que los supuestos son una serie de condiciones. Cuando digo endógenas o exógenas, me refiero básicamente a condiciones internas o externas que deben ser proyectadas y controladas para el logro de los resultados del proyecto, y el cumplimiento y el incumplimiento de ellos afecta significativamente las metas. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se cumplen los supuestos del proyecto, es muy probable que los resultados del mismo no sean lo que estamos esperando. Los supuestos deben ser formulados con base en elementos reales del entorno, puesto que la planificación irreal de ellos, cuando nosotros proyectamos supuestos que no son, nos pueden afectar negativamente los resultados que tenemos planteados. ¿Por qué nos pueden afectar negativamente? Porque si nosotros hacemos un supuesto, ejemplo, un supuesto sería que un proyecto de recursos de capital privado, por ejemplo, que lo van a comprar 30 personas y resulta que el potencial de compra son 5 personas. ¿Qué va a pasar con el resto de esas personas que yo proyecté? Que van a afectar significativamente la posición económica del proyecto y van a afectar también directamente la rentabilidad. Los supuestos pueden ser determinados como una premisa o como una posibilidad, una declaración o una interpretación documentada o soportada de un hecho que que se espera que cambie que no cambie las condiciones del proyecto. Cualquier cambio en los supuestos de un proyecto tiene impactos significativos en el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué? Porque si yo proyecto que la actividad de la venta, como les decía ahorita, va a tener un potencial de compradores y resulta que esos compradores no existen en el mercado, yo no puedo esperar que los resultados sean siempre los que yo estaba esperando. Los supuestos se deben contemplar en todas las etapas del proyecto, porque yo puedo en la formulación plantear unas actividades que se deben lograr y no alcanzarlas, y eso afectaría negativamente el resultado del proyecto. Entonces, ¿qué son unos supuestos? Son, en otras palabras, hipótesis que se pueden desarrollar a partir del cumplimiento de los proyectos. Entonces, entre los principales supuestos típicos de los proyectos encontramos supuestos desde los recursos, cuando nosotros decimos, es que a través de este proyecto se van a adquirir tantos millones de pesos. Eso es un supuesto de un proyecto. Dos, cuando nosotros decimos los supuestos de entrega, es que los productos de este proyecto se van a entregar todos oportunamente. Cuando nosotros hacemos ese tipo de supuestos, lo que hacemos es, debemos garantizar que podemos cumplir con eso que estamos diciendo. De lo contrario, eso afectaría significativamente el resultado del proyecto. Tenemos también supuestos tecnológicos o metodológicos. Esos supuestos tecnológicos o metodológicos son básicamente, esos supuestos tecnológicos o metodológicos son básicamente los supuestos
de las metodologías a través de las cuales vamos a desarrollar este proyecto. Hola, mi amor. ¿Dónde está? Ah, amor, estoy acá en la oficina, pero es que estaba grabando un videíto. Listo, yo le llego allá. Yo termino de grabarlo. No, yo la llevo, eso no tiene nada. No, eso no tiene nada. Hágale que yo le caigo ahí. Listo, mi amor, hágale pues. Bueno, mi amor, allá le caigo. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Tenemos también unos supuestos que son los supuestos de alcance. ¿Cuáles son esos supuestos de alcance? Los supuestos de alcance son cuando yo espero que mi proyecto llegue hasta una parte y de pronto yo no tengo cuantificado hacer eso. Ejemplo, yo tengo un proyecto que es la compra de una máquina, pero yo no sé cómo se instala esa máquina. Y de pronto en el objetivo del proyecto yo digo adquirir una máquina o adquirir e instalar la máquina de tal y tal cosa, resulta que yo no sé cómo se instala esa máquina y es posible que al final del proceso me dé cuenta que no sabía cómo se instalaba, que eso me retrasa el proyecto como tal y que ese supuesto no se cumple, porque yo de pronto lo que dije fue voy a instalar esa máquina en 5 días, pero yo no sabía que la instalación de esa máquina podía durar 1 o 2 meses. Entonces, los supuestos del proyecto tienen que ver directamente con el conocimiento previo que yo tengo del mismo para la construcción real de ese proyecto y para la construcción efectiva de lo que ese proyecto le puede brindar, de lo que esos supuestos le pueden brindar a mi proyecto. Entonces, los supuestos de recursos en esta lecturita que tenemos aquí publicada para ustedes, también en el enlace que les mostraba de la plataforma, esta lecturita que les mostraba describe mucho más lo que son los supuestos de recursos, lo que son los supuestos de entrega, lo que son los supuestos de alcance y lo que son los supuestos metodológicos que se los mencionaba ahorita rápidamente para que por favor profundicen un poco en esta lectura que les estamos compartiendo también. Adicional, la formulación de esos supuestos tiene que ver directamente con los productos. Los productos son entendidos como el bien o servicio que se va a generar en el proceso productivo. Los productos materializan los objetivos específicos de los proyectos de inversión. De esta forma, los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que cuando yo formulo desde los objetivos que lo veíamos en el módulo 3, cuando yo formulo los objetivos, yo debo tener muy claro cuáles son los productos que voy a entregar y cuáles son los supuestos que a partir de ese producto se generan. Ejemplo, si a mí hoy me da por inventarme una máquina que llegue hasta otro país, por inventarme un producto muy extraño, que yo no tenga el conocimiento suficiente, ¿qué me va a ocurrir? Posiblemente, ¿qué me va a ocurrir? Me va a ocurrir que yo tengo desde el objetivo específico la obligación de entregar un producto, pero que al final hay un supuesto que me afecta, o sea, una condición endógena o exógena, como les decía anteriormente, que afecta la entrega de ese producto. Entonces, ¿qué son los supuestos? Los supuestos son eso que suponemos positivo para el desarrollo del proyecto, especialmente enfocado en el producto que voy a entregar. Ahora bien, con relación al tema de los supuestos, esa es básicamente la información que ustedes deben tener. Entonces, en la actividad ustedes van a formular, como les decía, en la actividad van a formular 5 supuestos que ustedes generen, que van a tener que van a hacer una evolución positiva en el proyecto. Esos supuestos que ustedes van a tomar pueden ser
supuestos de cualquier clase, pueden ser supuestos de recursos, pueden ser supuestos de entrega, pueden ser supuestos de alcance, pueden ser supuestos metodológicos, teniendo la lectura que les mencionaba aquí y teniendo presente que van a ser 5, que pueden ser 2 de recursos, que los pueden distribuir como ustedes consideren de la manera más adecuada. Hablábamos también ahorita de la capacidad que tienen las entidades públicas o de la capacidad que tenemos de que a través de los proyectos se formulen también los planes de acción para la ejecución de los proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de formulación de proyectos, hablamos también de formulación de actividades. ¿Que esas actividades son qué? Son las acciones que constituyen la transformación de insumos en productos o la transformación de ese proceso en un producto tangible que pueda ser evidenciable, como nos muestra aquí la muñequita, que pueda ser chequeable. Entonces, lo primero es verificar cada una de las actividades que estén reportadas por los productos del proyecto. Por lo que les decía ahorita, los proyectos tienen un orden lógico, las actividades son secuenciales, son las que se construyen en productos y los productos a su vez son los que constituyen los objetivos específicos. Entonces, desde la formulación de objetivos, yo debo tener muy claro cuáles son los productos que voy a entregar, pero a su vez cuáles son las actividades que constituyen esos productos. Cada actividad debe indicar una acción y no se debe detallar o desagregar demasiado las actividades, porque a veces nosotros decimos, tengo que comprar un computador, entonces empezamos a desagregar, que haga las cotizaciones, que adquiera el equipo, que haga la asistencia técnica, que instale el software. Entonces se vuelven proyectos de mucho detalle y no se deben confundir con los insumos del proyecto, que son los recursos que se deben lograr. La formulación de insumos son esos factores productivos de los cuales se alimenta la actividad. Entonces constituyen la base presupuestal o la base para hacer el presupuesto. Por lo tanto, a través del costeo de los insumos se identifica el valor de las actividades. Entonces, ¿esos insumos son qué? Son qué necesito yo para poder cumplir con la actividad. Entonces, se estandarizan por categorías que son mano de obra, material, maquinaria y equipo. En esto no vamos a ahondar mucho más porque básicamente son como los estándares que se requieren para cumplir con la actividad y sé que para ustedes es de mucha utilidad poder conocer los planes de acción y los planes indicativos que se deben desarrollar en el proyecto. Entonces, en los puntos de la actividad, el primer punto agotado, vamos a desarrollar 5 supuestos de ese proyecto, o sea, 5 situaciones positivas que esperamos van a ser así para que el proyecto se pueda desarrollar. Punto 2, vamos a hacer un plan de acción. Este plan de acción es un instrumento cortico que lo que busca es que ustedes tengan un referente de planes de acción, aunque ustedes en sus entidades, en su entidad, considero que ya deben desarrollar pues en varias ocasiones el tema de los planes de acción, pero queremos retomar los planes de acción, pero desde la construcción de proyectos. Entonces, el plan de acción es un instrumento que consolida la planeación del proyecto, en el cual se asignan tareas, se definen los plazos en tiempo y se calcula el uso de los recursos. Yo no puedo decir que tengo un plan de acción cuando tengo solo acciones, porque yo tengo que decir cuánto vale cada una de esas acciones y quién es el encargado de realizar esa acción. De lo contrario, el éxito del proyecto se verá muy involucrado. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas en un plazo de tiempo específico, utilizando un monto de recursos asignado con el fin de lograr el objetivo. El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quién se realizarán las acciones para la ejecución del proyecto y la disminución de la incertidumbre con el resultado final. Esta palabra es clave para ustedes y es la disminución de la incertidumbre. Si yo tengo un buen plan de acción, muy probablemente el éxito del proyecto se puede lograr. Entonces, esa construcción del plan de acción es en construcción colectiva con todo el equipo formulador del proyecto, porque se deben tener en cuenta los siguientes elementos: qué se quiere alcanzar, cuándo se quiere lograr, cuándo
se quiere lograr pues en cantidad y en calidad, cuánto se quiere lograr en cuanto a tiempo, en dónde se quiere realizar el proyecto o el programa, o sea, lugar, con quién se cuenta, personal, recursos, cómo saber si se está analizando el proyecto, o sea, cómo se va a evaluar ese proyecto, cómo saber si se está alcanzando. Y para la elaboración del plan es importante identificar las grandes tareas y de ahí desglosar las segundas, perdón. Las grandes tareas son esas que comúnmente llamamos actividades y las pequeñas son esas que comúnmente llamamos acciones. Para desglosar un poco más este tema, les pongo este ejemplo y basado en este ejemplo, quiero que desarrollen el punto 2 que tienen que realizar en la actividad. ¿Qué es este esquema básico que les estoy proyectando? Les pongo actividades, o sea, las macroactividades en las cuales se desprende el proyecto y las cuales se deben proyectar teniendo como base los supuestos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estas actividades son, ejemplo, usted por allá en el objetivo específico dijo que iba a realizar la gestión documental de algo. Entonces, ¿qué actividades necesita? Entonces, usted puede decir actividad 1, contratación de personal. Actividad 2, adquisición de equipos de cómputo. Actividad 3, adecuación locativa. Esas son las 3 macroactividades que tenemos en este momento. Para la actividad macro que tenemos en este momento, que es contratación de personal, ustedes van a diseñar mínimo 2 acciones que integran esa actividad. Ejemplo, para contratación de personal, ¿yo qué necesito? Una acción que se llama procesos de selección y otra acción que se llame contratar, a realizar el contrato como tal de la persona. Estas son las acciones puntuales en las cuales se desprenden las actividades y a través de las acciones se cumplen las actividades. Entonces, estas son como los hijitos de las actividades. Yo les ponía otro ejemplo y era que había otra actividad que era adquisición de equipos de cómputo. Para la adquisición de equipos de cómputo, yo tengo que hacer 2 acciones. Una, evaluar las propuestas o realizar las licitaciones. Otra, la compra del equipo y otra, la asistencia técnica o instalación de los programas y demás que se requieran para que esa actividad se lleve a cabo. Y por último, les ponía un ejemplo de actividad que se denomina adecuación locativa. Entonces, para esa adecuación locativa, ustedes van a determinar qué acciones se desprenderían. Posiblemente ustedes digan una acción que se determina de esas adecuaciones locativas es la contratación de un ingeniero civil que realice la obra. 2, la ejecución de la obra y su personal a cargo, obviamente. 2, la ejecución de la obra. 3, la inspección, pues vigilancia, interventoría o supervisión de la obra. Y por último, si hay que aplicar o no garantías. Esas serían las acciones que se desprenden de esas actividades. Todas ellas deben tener, todas las acciones, no las actividades, todas las acciones enfrente deben tener una fecha, en la fecha en la que iniciaría el proceso y la fecha en la que terminaría. ¿En qué fecha inicia esa acción? ¿En qué fecha termina esa acción? ¿Quién es el responsable de hacer esa acción? Ejemplo, yo para contratar el personal dije que iba a hacer procesos de selección. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es el área encargada en esa empresa de hacer ese proceso de selección? O dije que iba a hacer el contrato. ¿Cuál es ese departamento jurídico o ese departamento de servicios administrativos responsable de realizar esa contratación? Recursos, voy a determinar de los tipos de recursos que ven en esta diapositiva, técnicos, tecnológicos, humanos y financieros, cuáles de ellos necesito. Habrán acciones para las que ustedes necesiten los 4 tipos de recursos. ¿Qué son recursos tecnológicos? Esos que se requieren, pero que son eléctricos o electrónicos para el desarrollo de ese proyecto. Recursos tecnológicos. ¿Qué son recursos técnicos? Los que no son ni eléctricos ni electrónicos. Ejemplo, para la adecuación locativa yo necesito una pala. Esa pala es un recurso técnico. Recursos tecnológicos, yo necesito para el proceso de selección tener un computador. Ese es un recurso tecnológico. Humanos, ya sabemos que son las personas, y financieros es si
si esa acción es una acción financiable o es una acción que se va a financiar con unos recursos tangibles. El seguimiento es, enfrente le van a escribir la periodicidad y los aspectos mínimos para el cumplimiento y la realización efectiva de la actividad. Entonces, enfrente donde dice seguimiento, nosotros vamos a decir, esta actividad se le debe hacer seguimiento semestral y debe cumplir con estos requisitos. Ejemplo, la contratación de personal. Esta actividad se le va a hacer seguimiento solo en el primer mes en el que ingresan las personas y deben cumplir con los perfiles que se habían identificado previamente. Entonces, básicamente este sería el segundo punto de la actividad. ¿Cuál es el tercer punto de la actividad? Se llama plan indicativo. Dice realizar el cuadro de plan indicativo para al menos uno de los indicadores que se miden en las actividades del proyecto. Ustedes ya realizaron algunas actividades con Juan Pablo, eso es un plan indicativo. ¿Qué es un plan indicativo? Es un instrumento de planificación que posibilita el seguimiento de las metas de los proyectos, constituyéndose en el insumo principal para la evaluación del mismo. ¿Yo cómo evalúo el proyecto realmente? Si mis indicadores me dan positivo o negativamente. Permiten resumir y organizar los compromisos asumidos. Los encargados de la ejecución de los proyectos, precisando los resultados y los productos. Entonces yo con el plan indicativo me doy cuenta si el plan de acción se cumplió, si los supuestos fueron positivos y en síntesis, a través del plan indicativo, yo puedo validar si efectivamente el proyecto se cumple o no se cumple, si las expectativas del proyecto se cumplen o no se cumplen. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un plan indicativo? Entonces yo les recomiendo que para que construyan ese plan indicativo, hagan una matriz en Excel, en Word, en cualquier, hagan una matriz donde identifiquen actividad tomada del plan de acción, nombre del indicador, ya ustedes saben construir nombres del indicador, que es qué se quiere medir. Entonces, nombre del indicador, descripción del indicador. En esta descripción del indicador, ¿qué van a hacer? Van a escribir la fórmula a través de la cual ustedes medirían ese indicador. Línea de base del indicador es de dónde parte la medición del indicador. Ejemplo, si yo lo que quiero es capacitar el 100% de las personas o contratar el 100% del personal, yo tengo que identificar cuántas personas tengo contratadas y de allí arranca la línea de base. Entonces, si yo quiero contratar 20 personas, pero ya en la empresa hay contratadas 10, mi línea de base son 10 personas o el 50% y mi meta es contratar el 100% o 20 personas. Unidad de medida del indicador es cómo se mide, si lo mido en números, en metros, en kilómetros, en porcentaje. Tipo de indicador es la tendencia que se espera de ese indicador. Yo espero que el incremente, reduzca o se mantenga. ¿Qué es de incremento? Ejemplo, cuando yo quiero que incrementen mis ingresos económicos. ¿Qué es de reducción? Cuando yo tengo un indicador como accidentes de tránsito, que yo lo que busco es que eso se reduzca. Y mantenimiento es ejemplo cuando yo tengo un programa que busco que se mantenga igualito. Ejemplo, pasa mucho actualización de una base de datos que yo necesito que independiente de si me viene uno o me vienen 100 usuarios, yo tenga la base de datos actualizada. Esa es la tendencia del indicador. Y por último, responsable, que es la persona responsable de la ejecución del indicador o de la medición. Ya ustedes determinan cuál de ellos van a ubicar. Para el desarrollo de estas actividades pueden tomar como guía estas bases metodológicas que les estoy compartiendo en esta diapositiva. Recuerden que es solo el primero de los videos que estamos grabando de este módulo. Si ustedes requieren asesoría adicional, les agradezco nos escriban por el foro de inquietudes, porque con ello lo que yo haría es formular nuevamente de las preguntas que ustedes nos formulen o me formulen en el foro. Yo lo que hago es construir la base metodológica para responder a las inquietudes que se les puedan presentar a ustedes oportunamente, ojalá en un video. Si alguien necesita hacer un contacto por videoconferencia conmigo en cualquier momento de estos días que vamos a desarrollar el diplomado. Si alguien necesita alguna asesoría adicional,
bien la puede solicitar por el foro de inquietudes. Yo estoy muy pendiente del foro de inquietudes y espero muchos éxitos en la actividad. Les recomiendo mucho entregarla oportunamente porque recuerden que con ella ya se consolida el total de la nota del diplomado que van a desarrollar. Entonces, cuanto antes tengan el consolidado de las notas, mucho mejor. Una feliz noche y sobra decir que es muy importante que si tienen alguna dificultad con alguna de las notas, así sea de alguno de los módulos anteriores, nos lo hagan saber oportunamente. Feliz noche nuevamente.